Saludos amados, Dios les bendiga. Como siempre, bienvenidos al canal y deseando que se encuentren bien. Hoy vamos a dar continuidad al tema de la oración, que el miércoles pasado hice una breve introducción y no entramos en muchos detalles, pero hoy ya sí vamos a iniciar con aquellos aspectos, características que debemos tener presente en la vida de oración. ¿Qué cosas nosotros debemos cuidar, mantener para que realmente tengamos un tiempo de oración efectivo? Pues la palabra lo dice, la oración eficaz es la que Dios atiende. Entonces, para que podamos tener oraciones eficaces, debemos conocer realmente qué es lo que la hace eficaz, qué es lo que hace una oración eficaz, que nada tiene que ver con la cantidad de palabras, en nada tiene que ver con el lugar donde se haga, en nada tiene que ver con el conocimiento bíblico que se tenga, ni con el tono de voz que se haga, sino que por el contrario, cuando vamos estudiando la palabra, vamos descubriendo, conociendo, entendiendo y sobre todo, y Señor permita, internalizando lo que realmente debe acompañar esa oración eficaz. Porque lo que queremos es que sea un tiempo provechoso, fructífero, productivo, y no tan solo hablar por hablar, orar por orar. Entonces hoy vamos a ver ese primer elemento importante de este tipo de oración y de todas las que hagamos. Esto es importante tenerlo presente. La oración sincera. La oración debe ser sincera. Y usted dirá, eso es, tal vez pensamos, ¿verdad?, que debe ser una cosa de otro mundo. Estamos esperando un conocimiento bien místico, esotérico, ¿sí? Porque hoy, la generación de hoy es bien seducida por todo el misticismo, la metafísica. Sin embargo, el Evangelio es tan sencillo su mensaje que ante la vanidad de la mente nuestra, muchas veces no lo comprendemos. Y al no comprenderlo, no lo disfrutamos como debe ser. Es sencillo, pero a la misma vez nos invita continuamente a reflexionar sobre sinceridad. Qué gran tema. Lo vamos a ver y nos vamos a convencer. Así que, cuando hablamos de la oración, no nos vamos a preocupar por el lugar en que la hagamos, ni la posición en que usted la haga, si de rodillas, si de pie, si acostado, si en el templo, si en la casa, si en el carro. De eso no se trata. Vamos a ir quitando de lo que no se trata. Cuando hablamos de esa oración eficaz, esa que llega directamente al trono celestial y es atendida, y si usted quiere que su oración sea atendida, pongamos mucha atención a esta palabrita. Sincera, sinceridad, que no es otra cosa que en esa oración
No hay engaño, no hay manipuleo, no hay justificación, no hay culpables, no hay evasión. O sea que esto es una oración para valientes. Sí, créame. Porque muchas veces nos cuesta ver la verdad, más aún confesarla. Y ahí es donde nos perdemos la gran bendición. Porque por no querer ver, reconocer, comenzamos a buscar la manera de zafarnos, de no hablar verdad. Y cuando eso ocurre, ay hermano, ya de por sí esa oración no será eficaz. No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todos hemos pasado por ese proceso. Una de las funciones del Espíritu Santo y de las razones por las cuales nos acompaña en este caminar de fe es porque Dios conoce nuestra debilidad y el Espíritu Santo descendió, según el Evangelio de Juan, para convicción de pecado. Nos convence de pecado y de juicio. Imagínese usted la capacidad que nosotros tenemos en esta naturaleza caída, que nos resistimos a reconocer nuestra condición. Batallamos con eso, por el orgullo, por el miedo, por las apariencias, por las razones que sean. Pero en resumida cuenta, esa condición adámica que tenemos, esa tendencia, ¿de qué? De hacer lo que no se debe. Y Jesús clamó al Padre para que enviara el Espíritu Santo y entre muchas cosas, ayudarnos en medio de nuestra debilidad. Y convencernos, escuche, convencernos cuando hacemos algo que no es debido. Por eso dice la Escritura que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dios. Muchas veces lo que hemos hecho, que no necesariamente desde una perspectiva pecaminosa, a veces es procesos emocionales, también conductas que sabemos que no están correctas y que nos hacen daño a nosotros mismos. Desde comer mal, que sabemos que lo que estamos comiendo no nos hace bien, pero seguimos. Y la conciencia ahí, Ana, no debes comer eso, acuérdate que te hace daño, y uno para adelante, y uno ignora eso. Cositas así. Mira, no estés hablando mal del hermano, y usted hablando mal, y usted dándole a la sin hueso, y ahí, el espíritu que adentro convenciendo, tratando de qué? De traer convicción, y nosotros nos resistimos a escucharlo, aunque nos sintamos mal, porque lo seguimos haciendo, pero tenemos un malestar. Y los que queremos vivir en esa santidad de Dios me van a entender, porque está el que no le interesa y tal vez ni entienda lo que estoy hablando, porque cuando vivíamos lejos de Dios, pues no nos importaba vivir una vida agradable al Señor. Pero cuando y estas clases van dirigidas específicamente a cristianos que desean crecer cada día más en el Señor, madurar más, espiritualmente más. ¿Ve? Entonces el cristiano que va en esa línea me va a entender. Puede que el que se conecte por primera vez no sea creyente. Pues amén, gloria a Dios que se conectó y le despierte el deseo de conocer a Dios y de aprender a vivir el cristianismo como Jesús lo enseñó.
e identificar aquellas áreas que en su vida pueda impedirlo. Para eso estas clases están aquí por la gracia del Señor. Así que el punto es que así como en la vida diaria nosotros caminamos, hacemos cosas y el Espíritu Santo está ahí para guiarnos, para convencernos cuando hacemos algo que no es del agrado del Señor. Y de la misma manera que en el día a día yo decido si lo escucho, si lo ignoro, si me detengo y dejo de hacerlo. De la misma manera, el Espíritu Santo nos acompaña en nuestra vida de oración. Tenemos la conciencia, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, tenemos la palabra de Dios también que nos enseña cómo debemos vivir. Entonces, cuando estamos en ese tiempo de oración, es importante tener esto presente del tema de la sinceridad. De la sinceridad. Porque la sinceridad es un elemento crucial en la oración. A menos que seamos sinceros, Dios no va a considerar nuestras palabras como una oración en el mejor sentido, como dice el Salmo 16, 2 al 4. Para los íntegros es toda mi complacencia, para los que hablan verdad, para los que viven sin doblez. Ahí es que Dios se complace con ellos e inclina su oído para escucharlos. En Jeremías 29, ¿qué dice? Me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa era la condición que Dios le estaba poniendo al pueblo, que en aquel tiempo se habían alejado de Dios, habían caído en el pecado de la idolatría, habían abandonado al Dios de los cielos, y Dios le habló claro: ustedes me van a encontrar nuevamente cuando vengan a mi presencia con la actitud correcta. ¿A qué se refería? Cuando vemos este texto, vamos a movernos a otros profetas también, que nos van a arrojar luz de por qué es que Dios cerró sus oídos al clamor de ellos. Como Dios muchas veces va a cerrar sus oídos a nuestras oraciones, y en todo caso que decida responder, nos confrontará con nuestra condición por amor a nosotros. Porque Dios les respondía a este pueblo, pero no lo que ellos querían escuchar, sino que venía con una corrección, con una amonestación de parte del profeta. Y hoy el Señor viene con su amor eterno a instruirnos nuevamente, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Muchas veces, como nuestro corazón es engañoso, a veces no entendemos por qué no somos escuchados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al profeta Isaías en el capítulo 1, hablándole al pueblo de Dios, que Israel, volvemos dentro de la condición que se encontraba, se había alejado de Dios, había dejado de adorar al Dios de los cielos y vivían una religiosidad. Aquí es que está el punto. Muchas veces caemos en el error de que porque hacemos unas prácticas, unos rituales, hacemos un servicio, creemos que ya con eso estamos bien delante del Señor. Y de la misma manera, así seguimos haciendo oraciones por todo el mundo y seguimos pidiendo que Dios bendiga nuestro servicio a Él. Seguimos pidiendo que Dios prospere la obra de sus manos y seguimos por ahí con todo ese tipo de oración. Sin embargo, Dios está observando la condición de nuestro corazón
en medio de esa oración. Y el profeta le decía, de parte de Dios, para mí esas ofrendas no tienen ningún valor. Ya no quiero que las traigan. Ya yo no soporto ni las fiestas de los sábados, ni lunas nuevas, ni las reuniones que hacen. Ustedes oran mucho y al orar hasta levantan las manos, pero yo no los veo ni los escucho. Ustedes han matado a tanta gente que las manos que levantan están manchadas de sangre. Miren lo que Dios quería. Dejen ya de pecar. No quiero ver más ya su maldad. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Ayuden al maltratado, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. O sea, que ellos llevaban una doble vida. Pero luego querían que sus oraciones fueran contestadas. Pero no había una integridad en su caminar diario, no había sinceridad de corazón. ¿Usted está viendo? O sea, que la oración, en el momento de nosotros elevarla, está muy condicionada a nuestro andar diario con Dios. Muchas veces nos engañamos al creer que porque vamos al templo, que porque le servimos al Señor, estamos bien delante de Él y por lo tanto nuestras oraciones deben ser ¿qué? Atendidas y escuchadas. ¿Vamos entendiendo, amado? En Jeremías, el capítulo 7, estamos así a vuelo de pájaro, viendo algunos ejemplos para poder comprender e ir un poquito más en detalle a la oración como tal. En el capítulo 7 nos deja ver una vez más, a través de otro profeta de Dios, Jeremías, que la religión no sirve. A la hora de la verdad, Dios lo que se complace es en que vivamos una vida de integridad. Escúchenme, todos ustedes que viven en Judá y que pasan por estas puertas para adorar a nuestro Dios. Así les dice el Dios Todopoderoso. No les presten atención a esos que le andan diciendo que yo no voy a destruir esta ciudad. Mejor hagan lo siguiente. Mejoren su conducta. Escuchen bien. Ellos, el pueblo, inclinaba su oído a escuchar aquello que querían oír. Y había muchos falsos profetas. Y esos falsos profetas que le decían que todo estaba bien, que llevaban una vida religiosa maravillosa, que Dios estaba contento con ellos y que no iba a pasar nada, ninguna destrucción como lo que hablaba Jeremías, que ese sí era un verdadero profeta de Dios. Y ellos, en su doble vida, en su vida de religiosidad, porque decían que tenían temor a Dios, pero a la hora de la verdad vivían como ellos querían y no como Dios quería. Ellos decidían a quién iban a escuchar. Muchas veces así somos nosotros también, muy selectivos. Escuchamos muchas veces lo que queremos escuchar. Hay veces que si escuchamos un mensaje y no nos gusta, lo apagamos. Abrimos la Biblia y nos confronta con un pecado, la cerramos. Y así seguimos cerrando el corazón a la voz de Dios. Y luego vamos y oramos, creyendo que estamos bien delante del Señor. Y luego nos preguntamos por qué yo no prospero en mi relación con Dios. ¿Por qué yo no salgo de este atolladero? Vamos a ir comprendiendo poco a poco una gran verdad. Porque sin sinceridad no puede haber crecimiento espiritual. Y mucho menos en la vida de oración. Entonces, le decía, mejoren su conducta, mejoren su manera de vivir y hagan lo que Dios les agrada, en otras palabras. Pero ustedes creen en las mentiras que les dicen. Ustedes escogen lo que quieren escuchar, pero no por eso están
en lo correcto. ¿Eh? Y luego que ustedes escogen lo que ustedes quieren oír, ustedes deciden lo que quieren hacer, ustedes deciden cómo quieren vivir. Luego vienen al templo, vienen a mi casa y piensan que por estar en ella están a salvo. Qué tremendo. Escuche bien lo que está hablándole Jeremías. Ustedes se creen que por practicar una religión, ustedes se creen que por pertenecer a X denominación, ustedes se creen que por venir al templo 2 y 3 veces a la semana, ustedes se creen porque tienen tantos ministerios, ustedes se creen que porque diezman, que porque ofrendan y para aquí y para allá, en el brazo humano y por causa de la fuerza humana, ustedes piensan que aquí están salvos. Estaban totalmente equivocados. Porque estaban lejos de Dios, aunque estaban dentro de su templo. Mire, hermano, es que es tremendo. Dios les dice, después que vienen aquí al templo, y saben muy bien que están viviendo como les parece, y que no obedecen el consejo, no obedecen mis mandatos, y no hacen lo que a mí me agrada, después salen del templo, adoran, cantan, traen el diezmo, traen la ofrenda, salen y sigue haciendo todo lo que a mí no me agrada. Y aquí la traducción es más fuerte, dice, después salen y siguen haciendo todas esas porquerías. Mire, hermano, yo cuando leí esto quedé con los ojos virados, como dicen. Dice, mire las cosas que hacían. Pero ustedes creen en las mentiras que les dicen y que no les sirven para nada. Ustedes roban, matan, tienen relaciones sexuales con la esposa de otro, no cumplen lo que prometen. O sea, imagínense lo que es la ceguera espiritual, lo que es creernos, lo peor es, mire, el veneno es el opio del pueblo de Dios. Nos hace creer que estamos bien, aunque estamos llevando unas conductas ilícitas, inmorales, ocultas. Pero que para Dios nada hay oculto. Y no me estoy desviando en ningún momento del tema, porque esto tiene que ver mucho a la hora de hacer oraciones al Dios de los cielos. Porque la palabra es clara. Cuando nos acerquemos a Dios, procuremos elevar nuestras manos y que ellas estén limpias delante del Señor. Y que nuestro corazón sea sincero. O sea, que nosotros estemos claros de nuestra condición delante del Señor. Y no nos creamos que porque somos fulano de tal y hacemos tanto en la iglesia o aportamos tanto, nos hemos ganado como yo no sé cuántos escalones del cielo, porque eso no lo enseñaron también. Mira, con esto te ganaste yo no sé cuántos escalones. Eso no tiene ningún fundamento bíblico. Dice, este templo es mi casa, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Nos parece mucho a Jesús, ¿verdad? En el tiempo de su ministerio aquí en la tierra, cuando entró a la casa del Señor, indignado porque habían convertido la casa del Señor en un mercado, una mercadería, habían hecho de el servicio religioso y mercadeaban con la fe de muchos, lo que hoy no estamos lejos de eso. Y Jesús se indignaba. Y aquí también el profeta se indignaba. Y hoy nos lleva mucho más lejos, porque ahora la palabra del Señor en el Nuevo Testamento nos enseña que ahora nosotros somos el templo de Dios. Ya no 4 paredes, el templo de Dios. Imagínense. Y Dios los invitaba a que fueran al santuario de Silo, donde me adoraron al principio. Eso nos acuerda a quién. Abraham, Moisés, donde se hacían ¿qué? Altar al Dios de los cielos en adoración al único Dios verdadero. Ellos llegaron a una condición
de que habían puesto en el templo su confianza. En el lugar donde se reunían. Y aún el santuario de Silo también fue destruido. Dios quiere que pongamos toda nuestra confianza en Él y no en las cosas que hacemos para Él. Y eso es parte de vivir una vida de sinceridad a Dios. Sí, hermano. Porque reconocemos que nuestra esperanza está en Él y solo en Él. El profeta Oseas, también un hombre que Dios levantó en medio de la apostasía del pueblo de Israel, los exhortaba y le decía, qué tremendo, es que Dios es un Dios de amor, ¿sabe? Dios tiene una paciencia, yo no, porque yo tengo que ir a la presencia de Dios todos los días y pedirle, Señor, ayúdame, sigue forjando a Cristo en mí, porque a la verdad, Padre, que tú eres tan paciente, tan amoroso, misericordioso, tú no nos pagas conforme a lo que merecemos. Dios es un Dios de amor, lento para la ira, grande en misericordia, clemente eres tú, Señor. Bueno, yo sigo por ahí porque, hermano, a la verdad que Dios es un Dios bello, precioso. Mira cómo hoy otra vez nos sigue hablando, es que Dios es maravilloso y nos confronta, nos tiene que confrontar con nuestra condición porque quiere que disfrutemos de su bendición y nos ayuda a comprender cada día aquello que puede estar impidiendo que se haga una realidad. Y aquí está el profeta Oseas trayendo también otro mensaje en otro tiempo al pueblo y les dice de parte de Dios, yo estoy dispuesto a salvarlos, yo estoy dispuesto, mi amor, a ayudarte, a sacarte de esa condición en la que has caído. Yo estoy dispuesto, yo estoy ahí, mi mano no se ha cortado para levantarte de esa condición en la que tú estás. Mi mano no se ha cortado para salvarte. Pero, ¿qué le decía? Pero ellos solo me dicen mentiras. Escuche, que ya estamos entrando al tema más específico de la oración. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere ver que sigamos creciendo en su gracia. Yo estoy dispuesto a salvarlos. Pero ellos me siguen diciendo mentiras. No hablan verdad. No reconocen su condición delante de mí. Se engañan a sí mismos. En sus camas lloran de dolor. Pero sus oraciones no son sinceras. Y las oraciones que me elevan simplemente son para pedir mi bendición. Que bendiga sus cosechas, que bendiga sus bienes. Pero siguen siendo rebeldes. Escuche bien para que aprendamos de los errores de este pueblo. Ellos querían la bendición de Dios. Querían la protección de Dios. Pero cuando iban al lugar secreto, y dice que hasta lloraban, escuche, lloraban de dolor. Pero sus oraciones no eran sinceras. Y usted dice, wow, pero lloraban de dolor. ¿Y cómo va a ser que esa oración no sea sincera? Ay, hermano. Ay, nosotros somos tremendos. Nosotros, mire, no estamos diferentes a ellos, somos igualitos. ¿Cuántas veces nos enfocamos y nos empeñamos en seguir elevando oraciones al Dios de los cielos para que nos bendiga, para que guarde a nuestros hijos, para aquí, para allá? Seguimos pidiendo y pidiendo, pero, escuche bien,
nos hemos hecho de la vista larga en cuanto a lo que el Espíritu Santo nos ha venido mostrando a través de la palabra, a través de los mensajes, aquello que Dios le ha puesto el dedo, que quiere que nosotros dejemos de practicar y que cambiemos. A eso nosotros nos hacemos la vista larga. Y ese asunto no lo tratamos en oración. Ay, amado. Y ahí seguimos, Señor bendice tu obra. Padre, ponme en gracia que cuando yo vaya a esta reunión que cuando yo haga esto, abre las puertas de los cielos, porque dice la palabra que tuyo es el oro y la riqueza de los cielos, una cosa tremenda. Y ese floreteo y dale, y ahí le reclamamos todas las promesas, tremendo, pero ignorando lo que el Espíritu Santo viene trayendo a nuestro espíritu para convencernos de pecado. Y eso, ahí no queremos entrar. Y seguimos, y solamente mía. Ay, eso soy yo que estoy. Y sí, ignorando. Y ahí no hay sinceridad. Y esto le pasaba a este pueblo. Lloraban. Mire, se hacían heridas hasta a propósito. Mire qué cosa. Conforme a la mente allá, ¿verdad? ¿Se acuerdan Elías con los profetas allá en el Monte Carmelo? ¿Se acuerdan? Ellos se tasajaban la piel y todo, haciéndole rituales, porque eso en el concepto, ¿verdad?, de aquel tiempo de religioso, para agradar a sus dioses, a lo que estaban dispuestos. Usted por nada vaya a hacer una cosa como esa. Pero a lo que se refiere aquí, que lloraban. Y muchas veces nosotros no llegamos a ese punto, pero estamos dispuestos a hacer penitencia, a hacer ayuno. Otros pagan misa, qué sé yo, cuántas cosas, tanto en el mundo católico como en el mundo evangélico. Cuántas cosas no estamos dispuestos a hacer, todo menos cambiar nuestra manera de vivir, ser sinceros ante el Dios de los cielos con nuestra condición delante de Él. Entonces, Dios le decía, es que no me toman en cuenta y por eso fracasan en todo. Escúchame bien, mi amor. Ahora vamos a ir teniendo luz y entendimiento de por qué yo no prevalezco en esta área. ¿Por qué yo no avanzo? ¿Por qué yo no salgo de este atolladero? Porque al yo no tomar en cuenta a Dios, que no es otra cosa, al yo no tomar en cuenta lo que el Espíritu Santo me está mostrando, al yo no reconocerlo, al yo hacerme de la vista larga, al yo ignorarlo y no querer entrar ahí, entonces no puedo avanzar. No puedo avanzar. Mire, yo cada vez que lo practico me convenzo cada día más y cada día más. Y escúcheme, no es que Dios nos vaya a abandonar. No es que Dios nos vaya a rechazar, no, porque dice la palabra que Dios no nos va a dejar de amar como hijos suyos, pero no va a ceder nuestros caprichos. Dios no es como nosotros, que nosotros no sabemos amar. El muchachito se porta mal y lo complacemos y allá le regalamos el celular, le regalamos la muñeca que quiere, en lo enfermo, con la pena. No somos firmes, pero Dios no es así. Dios sabe amar y sabe muy bien quedarnos. De eso yo estoy convencida cada día más. Dios sabe muy bien qué darme y en qué tiempo dármelo. Aunque yo, mire, me tire al piso llorando como una culebra, como yo digo a veces con los nenes, que forman unas javietas en las tiendas y los papás por el qué dirán, pues se ponen nerviosos, se abochornan, que mire que no puede bregar con el muchacho y allá le ceden y le compran lo que sea. Ese es el peor error que usted puede hacer. Entonces, Dios sí sabe lo que necesitamos. Y por eso no nos da lo que queremos, porque pedimos mal para nuestros propios deseos. Para nuestros propios deseos. Qué importante es que yo pueda comprender y no dudar del amor de Dios. Y que Él sabe muy bien lo que a mí me conviene. Y yo soltarme en los brazos del Señor, confiar.
y decidirme a ser sensible a su corrección, a su enseñanza, a su instrucción y dejarme guiar por él. Fíjese que aquí le decía al pueblo, el pueblo iba al templo, seguía haciendo sacrificios, seguía llevando ofrendas. El Señor decía, ya yo estoy cansado de que traigan tanto sacrificio, de que traigan tanto animal, tanta sangre derramada para sacrificio. A mí nada de eso me agrada. Yo lo único que quiero es que vivan una fe real, que tengan una relación conmigo como debe ser. Pero que mucho nosotros nos empeñamos en hacer y vivir la fe a nuestra manera, como nos conviene, porque ¿sabe qué? Es como menos nos cuesta. Y yo cada día me convenzo más, como le decía, de que yo avanzo mucho más, pero mucho más. Y lo otro, lo rápido que Dios me responde. Cuando yo voy con un corazón sincero. Y me atrevo a enfrentar mi verdad delante de Dios. Y hablarle la verdad. Confiando que me ama, que no me va a dejar de amar, que no me rechaza, que me entiende, que hace rato sabe quién soy yo y cómo soy yo. Y simplemente Él me va a ayudar. En la medida que usted va sanando ese concepto de padre y usted se va acercando con más confianza, usted va a ir avanzando en su crecimiento espiritual. No hay por qué temer de hablar verdad delante de un Dios que es amor. No hay por qué temer. Dios, dice la Escritura en Romanos 8, 35 al 39, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni demonios, ni potestades, nada nos va a separar de ese amor de Dios. Tengamos la seguridad de que no importa en lo que hayamos fallado, Dios no nos dejará de amar. Sí nos va a corregir, como enseñé hace poco. No nos va a dejar así, porque Él nos ama. Y en su amor nos va a ir corrigiendo para que seamos partícipe de su santificación. Y seamos parte de un pueblo santo para Dios. Pero jamás nos dejará de amar. Y siendo que eso es así, procuremos hablar verdad. Y usted va a disfrutar ese tiempo de oración de una manera maravillosa. Créame que eso será así. Pero cuando seguimos hablando, y en lo profundo de nuestro corazón sabemos que el Espíritu Santo nos está mostrando algo que está mal y lo ignoramos, usted sabe muy bien que ya no hay paz. Y aún así podemos seguir caminando por mucho tiempo. Sí, por mucho tiempo. Entonces, fíjese que el Señor aquí había rechazado las oraciones de este pueblo por su falta de sinceridad. Y les dice en el capítulo 7, versículo 14. No clamaron a mí con su corazón, es decir, con sinceridad. Lo que hacían era gritar en sus camas, pero ¿sabe qué? Sin un corazón sinceros. Eran oraciones de espectáculo, de mucho ruido, y a veces eso lo hacemos delante de los demás, sabiendo cómo estamos delante del Señor. Ahora, ¿por qué debe ser la sinceridad un elemento esencial de la oración que es aceptable para Dios? Pues porque la sinceridad nos lleva a abrir el corazón delante de Dios. ¿Con qué? Con confianza, sin mucha palabrería, y nos lleva
a hablarle al Señor de lo que nos está sucediendo, de lo que estamos viviendo con una claridad total, porque no estamos usando palabras prestadas que escuchamos del hermano tal que nos gusta como ora, ni estamos usando la palabra de Daniel ni de Samuel, no, estamos hablando de la abundancia que hay en el corazón, pues dice la palabra que de la abundancia del corazón habla nuestra boca, y si nosotros nos conectamos con el corazón, vamos a hablar con claridad a Dios lo que nos sucede. Nuestra mente no va a divagar, porque muchas veces empezamos a hablarle al Señor, pero el corazón está lejos de la oración. Pero si tú te conectas con tu corazón, que no es otra cosa con lo que estás sintiendo en ese momento, sea tristeza, sea alegría, porque no siempre es todo negativo. Hay días que yo lo que quiero ¿sabe qué? En ese tiempo de oración es danzar, cantar, porque lo que siento es un agradecimiento, un desbordamiento de mi alma para el Dios de los cielos, y no puedo ignorar eso, porque fíjese que somos tan tremendos, que a mí me ha pasado, hermano, escuche. Usted siente que el Espíritu lo guía a adorar al Señor ese día, a cantarle, a agradecer, y usted en la mente, su mente, desconectada del corazón, ahí, en su mente, ay, pero es que tengo que pedir por el hijo mío, porque si no oro por él hoy, que le puede pasar algo, y usted en la mente, y entonces usted no está conectándose con lo que el Espíritu Santo le está guiando, y su corazón está agradecido. Por eso la razón no es rutina, la oración no es una rutina. La oración, eso, usted la convierte en una rutina, esa es la cosa más aburrida del mundo. Yo no siempre hablo lo mismo con el Señor, no siempre leo lo mismo, nunca empiezo por lo mismo, porque es que es dinámica, es viva, es relacional. Y entonces, pues, si me pasé toda una hora como me ha sucedido, cantando y adorando, amén, tremendo estuvo eso. Y siento paz. Aunque mi mente siga demandando cosas, pero en mi corazón lo que había era júbilo. Y me quedo en paz. Si yo no hago eso, entonces fue un momento de egoísmo para mí. Porque no, yo no, después canto, después le agradezco, ahora yo lo que quiero es esto. ¿Usted me entiende? Tiene que haber una armonía, tiene que haber una congruencia en todo esto y una sintonía espiritual en ese tiempo. De igual manera, hay veces que lo que quiero es hablar otra cosa y el Espíritu me está diciendo, Ana, habla este asunto, y tengo que dejar todo. Así que es importante que yo examine mi corazón y ver qué le pasa, en qué estado está, y Él me va a guiar a hablar con el Señor. Y puede que te suceda como muchas veces encontramos en los salmos, que encontramos al salmista decaído, y cuántos cambios de estados de ánimo registramos en él. Muchas veces empieza de una manera y luego otra. Por ejemplo, el Salmo 69 empieza, Dios mío, sálvame, pues siento que me ahogo, siento que me hundo en el barro y no tengo dónde apoyarme. Me encuentro en aguas profundas luchando contra la corriente. Cansado estoy de pedir ayuda, tengo reseca la garganta y ya los ojos se me cierran y tú no vienes a ayudarme. Y ahí él estaba abriendo que su corazón, ¿cómo estaba? Dios mío, te ruego que me responda. Tú eres bueno, escúchame, no tengo ánimo para nada. O sea, él está abriendo su corazón ante Dios. Y luego que lo escuchamos que te alabe el cielo y la tierra, que te alabe el mar y todo lo que hay en él. Tú vendrás en la ayuda, tú nos ayudarás, tú nos levantarás. ¡Qué lindo! Usted va viendo, hay una dinámica entre abrir mi corazón y luego que entro en la adoración. Y todo es un cambio, una dinámica, conforme a lo que va hablando mi corazón. Así que qué lindo es que yo me conecto con
con mi interior, con lo que siento. Y también, ¿sabe qué? Con mis memorias. Es que es tan lindo. Yo siempre le digo a los hermanos que aquel que quiere aprender a orar, lea los salmos y vemos todas estas oraciones, todos estos cambios de estados de ánimo en el salmista, y nos sentimos con esa confianza de también acercarnos a Dios y decirle cómo nos sentimos, lo que pensamos, y lloramos. Entramos en momentos de adoración. Hay veces que yo estoy ahí llorando y qué sé yo, y ahí elevo una canción de adoración. Y es toda una dinámica. Usted la enriquece de una manera preciosa. ¿Ve? Y así es como vamos conectando eso. Y ahí mismo entonces, si hay que hacer confesión de pecado, también se hace sin ningún temor, apelando a la misericordia, a la bondad de Dios. Si usted está en desesperación, pues hable conforme a lo que siente. ¿Qué dice? Dios mío, Salmo 61. Oye mis gritos, escucha mi oración, ya no aguanto más. ¿Tú estás así hoy? Pues háblale hacia el Señor. Él te va a escuchar. Esa es tu verdad. Pero muchas veces lo ignoramos y seguimos: Señor, yo te amo. Tú eres el Dios mío. Yo sé que todo va a salir bien. Y usted está acabado. Abra ese corazón y luego lo adora y le dice: gracias por escucharme, yo sé que todo estará bien porque tú me amas, y gracias, Padre, por renovar mis fuerzas ante ti. Pero usted no empezó así. Mire cómo él empieza: Dios mío, oye mis gritos, escucha mi oración, ya no aguanto más, por eso te llamo desde el último rincón del mundo. Imagínese cómo se sentía. Tú eres mi protector. Defiéndeme de mis enemigos. Quiero permanecer en tu presencia. Quiero permanecer junto a ti. Ayúdame, Señor, Padre de la gloria. Y yo te voy a prometer que seguiré junto a ti. Usted sigue. Y entonces yo muchas veces leo los salmos y entonces hago los parafraseo y los pongo dentro de mi perspectiva, dentro de mi situación. Y usted va a ver cómo va a cambiar su vida de oración, y usted se va a sentir mucho mejor, más cerca de Dios, va a disfrutar más ese tiempo, va a permanecer más tiempo, porque eso es lo lindo. Mira, a veces yo empiezo a orar y yo digo: estoy pesada, no quiero orar porque uno es humano. Ay, Dios mío, ¿cómo yo voy a empezar? No sé ni por dónde arrancar, en la mente mía, usted sabe. Y sigo por ahí: Padre, ayúdame, Señor, Dios de los cielos. Ya empecé. Mire, a la que usted se determina a hacerlo, ya usted empezó. Y sigo por ahí y hablándole al Señor, Padre de la gloria: ayúdame, dame fuerza, Señor, dame ánimo. Y sigo. A veces empiezo a pedir por las vidas, a veces empiezo a cantar, pero por algún lado usted empiece. Y empiezo, ya le estoy hablando como me siento. Señor, me estoy cansada. Hoy en mi tiempo de oración fue así: Señor, dame fuerza. No tengo fuerza, estoy cansada. Si tú no me ayudas, me voy a quedar en el camino. Necesito más de Cristo. Señor, enséñame a vivir como a ti te agrada. Yo no puedo, Señor. Pero en ti, Señor, dice la palabra que todo es posible. Ay, hermano, yo seguí abriendo mi corazón delante del Señor. Y seguí diciéndole cómo me sentía. Y fue tan bello. En medio de ese tiempo vino a mi mente un texto. Y Dios me habló a través de ese texto. Y fue una belleza. Porque escuchó mi oración. ¿Por qué? Porque le hablé mi verdad. Si tú le hablas a Dios tu verdad, tu vida de oración cambiará. Eso yo te lo aseguro. ¿Qué? Eso es así. La sinceridad debe acompañarnos en cualquier lugar que nos toque elevar una oración al Dios del cielo, ya sea en tu lugar secreto como en el culto de oración en el templo.
Procuremos que Jesús nos vea como vio a Natanael en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 47, cuando dice que Jesús elogió a Natanael por su sinceridad cuando estaba sentado bajo la higuera. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. En otras palabras, Jesús conocía el corazón de Natanael, que dirigía a Dios oraciones con sinceridad, con un espíritu sincero y genuino delante del Señor. La sinceridad es uno de los elementos más importantes que hacen que Dios escuche la oración y la atienda. Dice Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Bendito sea el Dios que vive. Que Dios nos ayude y nos enseñe cada día a elevar oraciones con sinceridad. Acuérdese, sin manipular, sin justificarse, sin ignorar lo que el Espíritu nos traiga, con manos limpias delante del Señor y un corazón sincero, haremos que Dios incline su oído, atienda nuestro clamor y nos ayude a seguir avanzando en este camino de la fe. Bueno, aquí finalizamos hoy nuestra clase. Espero que haya sido de grande bendición, arroje luz y que sigamos practicando este elemento tan importante de la sinceridad. La próxima vez que te acerques al Señor, procura hacerlo con el corazón. Que Dios te bendiga grandemente y será hasta la próxima semana, si así el Señor nuestro Dios lo permite. Un abrazo para cada uno y que el Señor me los bendiga grandemente. Los tenemos siempre en las oraciones para que la gracia del Señor los cubra, el Espíritu Santo siga formando a Cristo en cada uno de nosotros y podamos cada día disfrutar la nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que así sea, en el nombre de Jesús.